Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. Me he dejado mi hoja, no sé cómo vamos a hacer hoy. Bueno, aquí me he traído mi escalerita, por favor, plano. Me he encontrado esto ahí, Palestina Libre. Un poquito podemos ampliar el plano para que se vea mi escalera y mi cartulina de Palestina Libre. Ahí, no te caigas. Sí, podemos cerrar el plano, así que salga desde mi escalerita hasta donde estoy yo. Hasta donde está eso. Ya van a disculpar. Hoy yo soy Ricardo Bajo Herreras y eso, ahí está, perfecto. Gracias, Miki. Que la vida me alcance para ver a Palestina libre y a Gaza reconstruida. Hoy hablamos de Palestina en contextos. Las últimas noticias son que el señor, por llamarlo de alguna manera, hoy estamos de buenas. El señor Benjamín Netanyahu ha dicho que el plan de paz sobre Gaza, la retirada de Israel, que no va, que él no está de acuerdo, a pesar de que Donald Trump está impulsando ese plan de reconstrucción, que jamás entregue las armas y que sea gobernada la franja de Gaza con una junta de tecnócratas. Jamás ganó las elecciones en 2006, jamás se sale del gobierno, entrega las armas y llega la ayuda humanitaria, y Israel no convierte la franja de Gaza en un territorio anexionado para que crezcan ahí sus colonias de asentamiento de señores de ultraderecha, los famosos colonos. Parecía que eso iba, pero Israel ayer dijo que no. De todo eso vamos a hablar, de la línea amarilla, de la franja de Gaza vamos a hablar. Israel ya domina más del 60-70% del territorio de Gaza, y cómo, a pesar de que en Cisjordania no hay Hamas, no hay resistencia armada, la política expansionista de Israel se sigue quedando con casas y territorios en Palestina. ¿Conseguirá Donald Trump imponerse a Netanyahu, o Netanyahu y el lobby sionista en Estados Unidos es mucho más poderoso que cualquier inquilino de la Casa Blanca? Es la eterna pregunta que siempre nos hacemos. ¿Israel depende de Estados Unidos o Estados Unidos depende de Israel? Otra de las cosas que están pasando es que, y esto sí es un acuerdo importante, han firmado un acuerdo, el acuerdo de la Meca, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, todos países musulmanes. Y cualquiera que ataque a Turquía, Arabia Saudita o Pakistán ataca a los miembros de esa nueva coalición, acuerdo de la Meca. Otra de las cosas que está pasando en la cambiante geopolítica de Oriente Medio es que Turquía, país miembro de la OTAN, va a recibir nuevos cazabombarderos, aviones de combate de otro país de la OTAN. Y adivinen qué, Israel se está oponiendo. Israel, el ente genocida, terrorista, infanticida de Israel, tiene la suficiente fuerza para tumbar un acuerdo entre dos países de la OTAN. Parece que sí. Ojalá que la vida nos alcance a ver Palestina libre. Ojalá que la vida nos alcance a ver la franja de Gaza reconstruida. Arranca un capítulo más de Hayaya Palestina. Hoy no nos olvidamos y seguiremos hablando de Palestina. Las últimas noticias, reporte de la televisión china pública en castellano. Netanyahu le ha dicho no a Donald Trump, no quiere retirarse de la franja de Gaza. Dicen que primero Hamas tiene que entregar todas las armas, y Hamas ya ha entregado todas las armas.
Son excusas. El mapa del Gran Israel está por encima de eso. ¿Se van a pelear Donald Trump y Netanyahu? Los chinos nos lo cuentan. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el plan de paz de 15 puntos para la Franja de Gaza propuesto por el Consejo de Paz que impulsa Donald Trump. El dirigente israelí aseveró que no se llevará a cabo ninguna retirada del enclave hasta que jamás se desarme por completo. La decisión israelí significa una nueva discordancia con la Casa Blanca y se da 2 semanas después de que Trump anunciara lo que calificó como acuerdo histórico para poner fin al conflicto y asegurando que el grupo militante había aceptado el desarme. Por su parte, Hamás asegura que el desarme depende de condiciones clave, incluida la retirada de las tropas israelíes de la franja. A pesar de los esfuerzos de paz, las fuerzas de Israel continúan con los ataques sobre la zona. Me está cayendo mi cartelito de Palestina Libre. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Me parece que son los chicos de Trazos. Les mando un saludo a mi amigo Sergio Eguino. Y ahí está bien, ahí está bien. Solo le pido a la vida una cosa, que me alcance a ver Palestina Libre y Gaza reconstruida. Igualito que el anterior. Esto ha dicho el criminal de guerra Benjamín Netanyahu. No nos vamos a ir de Gaza. Israel rechaza los 15 puntos de Estados Unidos. He escuchado que algunos dicen que no lo dijimos, así que lo digo nuevamente. Israel rechaza los 15 puntos. Las fuerzas de defensa de Israel no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás sea desarmado. Que me caigo. ¿Qué dice? ¿Podemos poner esa fotito ahí a pantalla completa? Es una de las cosas que pasan en la política internacional, la hipocresía. No a todos los dictadores y no a todos los autoritarios se les trata igual. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Saddam Hussein? La guerra de Irak violó 2 resoluciones de Naciones Unidas. Antes había invadido un país, Kuwait, y Estados Unidos, ¿qué hizo? Bombardeó, ocupó, asesinó en Irak y ejecutó a Saddam Hussein. Netanyahu no ha violado 2 resoluciones de Naciones Unidas, ha violado 77 y es intocable. No es extraño todo esto. Está Estados Unidos abandonando a Israel. El señor Donald Trump se ha enojado estos últimos días porque le han dicho que ya no tiene municiones, que se le está acabando el armamento para bombardear, saquear, expoliar. Irán está jugando al juego de la paciencia estratégica, característica de la cultura persa, y Donald Trump bombardea, y le han dicho, Donald Trump, que nos estamos quedando sin pepinos, sin misiles. Claro, le ha dado tanto a Ucrania y le ha dado tanto a Israel, y ahora se queda sin armamento. Y encima Netanyahu no le hace caso. Sigue violando el alto el fuego en el sur del Líbano, sigue violando el alto el fuego porque Israel ha hecho eso toda su vida, desconocer las treguas, desconocer los acuerdos, bombardear, asesinar, genocidio por aquí, genocidio por allá. Y encima depende de las armas de Estados Unidos. La pregunta es, ¿están los gringos abandonando a los sionistas? Alhamdulillah. ¿Está Tel Aviv perdiendo a su aliado más cercano, Washington? I don't even mind an effort to try to influence, foreign governments try to influence the United States all the time. Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for. That's what really bothers me. Durante décadas, la alianza entre Estados Unidos e Israel ha parecido casi inquebrantable, pero en las últimas semanas han quedado a la vista señales de una tensión inusual. Y gran parte de esa tensión gira en torno a 3 cuestiones: Turquía, Irán y el propio Benjamín Netanyahu. Trump ha recordado en repetidas ocasiones a Israel la importancia de Estados Unidos. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
Según el medio Axios, el presidente de Estados Unidos, Trump, se enfureció en privado después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticara públicamente la posible venta estadounidense de aviones de combate F-35 a Turquía. El informe señala que Trump consideraba que Netanyahu no tenía derecho a interferir públicamente en una decisión de defensa de Estados Unidos. La brecha surge mientras Washington intenta reincorporar a Ankara al programa de aviones de combate furtivos de quinta generación. Tel Aviv se opone a esta medida por temor a que la incorporación de estos avanzados cazas al arsenal de Turquía suponga un desafío para la agresión militar de Israel en la región. Pero la disputa va más allá de los aviones de combate. Washington y Tel Aviv parecen discrepar cada vez más sobre Irán y sobre otras guerras iniciadas por Israel en la región. El gobierno de Trump ha mostrado interés en impulsar la vía diplomática con Teherán, pero el vicepresidente J.D. Vance ha sugerido que algunos miembros del gobierno israelí han intentado socavar esos esfuerzos diplomáticos para prolongar la confrontación militar. Sus declaraciones marcan un cambio de tono notable por parte de uno de los principales aliados políticos de Israel. También crecen las dudas sobre la relación personal entre Trump y Netanyahu. Axios informó que Netanyahu llevaba más de 2 semanas intentando conseguir una reunión con Trump, pero no se había programado ningún encuentro. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que Netanyahu estaba empeñado en hacer que la reunión se materializara. La oficina de Netanyahu anunció posteriormente la cancelación de su viaje previsto a Washington. El panorama político dentro de Estados Unidos también está cambiando. Los sondeos recientes indican que el apoyo público a Israel se ha debilitado con respecto a años anteriores. Las críticas al país ya no se limitan a los demócratas. Numerosas figuras destacadas del propio movimiento MAGA de Trump han cuestionado abiertamente que Estados Unidos siga respaldando la política militar israelí. Incluso analistas tradicionalmente favorables a la alianza entre Estados Unidos e Israel aseguran que Tel Aviv afronta en Washington más críticas políticas que en cualquier otro momento de las últimas décadas. La mayoría de los analistas considera muy improbable una ruptura total, pero la relación está entrando claramente en una fase más complicada. Con las negociaciones sobre Irán todavía en marcha, los desacuerdos sobre el regreso de Turquía al programa de cazas F-35, las crecientes críticas internacionales a las brutales ofensivas militares de Israel y con Netanyahu aún inmerso en juicios por corrupción en su país, mientras aumenta la presión política ante unas posibles elecciones a fin de año, el futuro de la sintonía entre ambos aliados podría estar entrando en un nuevo e incierto capítulo. Ojalá, ojalá es una palabra árabe que significa como lo mismo que significa un vocablo que viene del latín que se dice mucho en misa. Amén. Ojalá, así sea. Israel tiene elecciones probablemente en octubre. Donald Trump tiene elecciones en noviembre. Me parece que los dos son kenchas. Les va a ir mal. Les va a ir mal. Y mientras tanto Israel sigue asesinando a periodistas. Ha matado a más periodistas en Gaza que todos los colegas asesinados en la guerra civil estadounidense, allá por 1700, en las 2 guerras mundiales, la primera del 1914 al 18 y después del 39 al 45, en la guerra de Corea en los años 50, en la guerra de Vietnam en los años 60 y en la guerra de Bosnia de los Balcanes de los años 90. Todas esas guerras juntas, en todas esas guerras no murieron tantos periodistas como periodistas colegas ha asesinado el Estado terrorista de Israel desde octubre del 2023. Y el mundo sigue mirando para otro lado, los gobernantes en pleno genocidio, y el pueblo sigue manifestándose en las calles. Las últimas marchas en París y en Milán, allá nos vamos. Solidaridad con Palestina, Hayaya Palestina. A 10 meses de la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza y tras casi 3 años de guerra, el régimen israelí continúa masacrando a la población palestina ante el silencio cómplice de los grandes medios y buena parte de la comunidad internacional. Cientos de personas se manifestaron en París, la capital de Francia, para condenar los crímenes de la entidad sionista. Guardamos silencio en el día 1036 del genocidio en Gaza, junto a banderas palestinas que recuerdan el entierro masivo de esta semana, el mayor en toda la historia de la opresión en Palestina, donde se sepultaron 112 cuerpos recuperados de entre los escombros. Los manifestantes parisinos han alzado la voz en defensa de los derechos de miles de prisioneros palestinos detenidos ilegalmente en cárceles del régimen israelí. También condenaron el asesinato de cientos de periodistas en la Franja de Gaza. 322 periodistas palestinos han sido asesinados por el ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023, en la mayoría de los casos, por ataques directos. Y es una vergüenza ver la falta de reacción del periodismo a nivel mundial.
La ciudad de Milán, en el norte de Italia, también fue escenario de una manifestación contra la guerra en Gaza y contra las políticas genocidas del premier israelí Benjamin Netanyahu y su más cercano aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todos somos iguales, todos nacimos libres. Eso es lo que quiero, que me traten igual que a los demás. Nunca más una guerra. El mundo entero está en contra de Trump, en contra de Netanyahu. Los manifestantes han exigido que se respete el alto el fuego en la franja de Gaza. También demandan que los genocidas rindan cuentas por sus crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Y mientras tanto Israel hace oídos sordos a todos estos reclamos de los pueblos del mundo, a todas las resoluciones de Naciones Unidas, y como vemos en este mapa, sigue expandiéndose, sigue tomando territorio de la Franja de Gaza. Puso primero la famosa línea amarilla, pero Israel sigue reduciendo el territorio. Actualmente ocupa el 60% del enclave. La cárcel abierta a cielo abierto más grande del mundo, 2 millones de personas. Sigue tomando territorio, ahí vemos cómo esta línea amarilla, a la derecha de la línea amarilla, eso ya es ocupación sionista. Y cada vez esa línea amarilla se va recorriendo hacia el mar Mediterráneo. Víctimas cerca de esa, no te puedes acercar a esa línea amarilla. Más de 196 palestinos que no se sabe dónde está la línea amarilla, ponen una piedra, la pintan de amarillo, te acercas, ¡pum!, te disparan. Más de 200 palestinos han sido asesinados por disparos, por aproximarse a esa línea amarilla que en algunas partes de la Franja de Gaza no se sabe exactamente dónde está. Averiguamos más y conocemos más de esta línea amarilla de la ocupación sionista. Esta es la llamada línea amarilla de Israel en Gaza en octubre de 2025 y esta es la misma línea en junio de 2026. Las fuerzas israelíes la trazaron supuestamente para marcar un límite en el alto el fuego. La diferencia es que la línea que marca la ocupación de Israel sigue expandiéndose y cada vez que lo hace, Gaza se reduce aún más. Desde octubre de 2025, la línea amarilla se ha ampliado considerablemente. Las fuerzas israelíes pasaron de controlar aproximadamente la mitad de Gaza a casi 2/3 del territorio. Además, Israel ha construido más de 23 kilómetros de terraplenes, muros de tierra y arenas excavadas por bulldozers, algunos de varios metros de altura. En un tramo cerca de Rafah, una barrera aumentó de 500 metros a 2,4 kilómetros en apenas 2 semanas. طبعا اليهود كانوا على السلك الشائك شرق بعيد 3 كيلو بعد عنا وشوي مع الحرب ومع القصف ومع الدنيا هدم بهدم قرب تيجي تطلع انت على مد البصر تشوف السواتر الترابيه هذه اللي كل مالها بتزيد بعلوا فيها وبمدوها على الامتداد الخط الشرقي. يوم عن يوم بقدموا اليهود. طبعا هم وصلوا يعني يمكن جامع السلام يعني لا يبعدوا عنا حوالي 100 كيلو. انا ساكن الان في خان يونس بالقرب من الخط الاصفر. في ما سبق كان الخط الاصفر بعيد تقريبا كيلو ونص. الان احنا لا يبعد الخط الاصفر عنا 500 metros a 400 metros. La barrera bloquea el acceso a hospitales, escuelas, tierras agrícolas y a centros de ayuda humanitaria del otro lado. También es una trampa mortal para los palestinos. Al menos 1.230 palestinos han sido asesinados por parte de Israel desde el alto el fuego cerca de la línea. اليهود بيطلقوا علينا الرصاص وين ما كان في الخيام في البيت. الرصاص هذا طايش صاب مين مكان يعني كذا واحد اتصوف في الحارة. بيجينا الرصاص من الخط الأصفر كل ما هم بيقدموا يعني أنا وأنا في بيتي وفي الدور الأولاني بشوف الدبابة وهي طالعة وهي نازلة وهم بيقدموا يعني إحنا بننام برعب كل يوم. Esta no es la primera vez que Israel traza una línea y la llama temporal. En 2002 comenzó a construir una barrera a través de la Cisjordania ocupada, también presentada como una medida de seguridad. A pesar de 2 fallos de la Corte Internacional de Justicia en 2004 y 2024 que determinaron que no solo viola el derecho internacional, sino que también forma parte de la ocupación ilegal de Israel, la barrera permanece. Mientras la línea se acerca agresivamente para ocupar cada vez más territorio, los palestinos golpeados por un alto el fuego, muy frágil pero letal, temen que pronto no les quede ningún lugar a donde ir. بدنا نعيش زي باقي الناس اللي بتعيش هذه، بدنا نعيش بأمن وبأمان يعني ما فيش احنا نزلنا وارتضينا انه ننزل نقعد في خيام بين الركام هذا، ما فيش حياة، مش موجودة الحياة.
No existe la vida en la franja de Gaza. Palestina libre. 1, 2, a ver si no me caigo, a ver si no me caigo, a ver si no me caigo. Y adivinen que 3 países han votado en Naciones Unidas contra la declaratoria que condena el esclavismo, la esclavitud, la trata de personas en el mundo. Hay votos que retratan a los países. En este caso, retratan a estos 3 personajes nefastos. ¿Por qué nos tocó vivir en el tiempo de estos 3 tipos? A veces me lo pregunto. La ONU declaró la trata de esclavos como crimen de lesa humanidad, el más grave de la historia de la humanidad. La trata de esclavos permitió que llegaran millones y millones de negros del África a nuestro continente para ser explotados como mano de obra esclava. El capitalismo se levanta y las sociedades prósperas como la de Estados Unidos se levanta gracias a la explotación de la mano de obra esclava negra traída desde el África. ¿Quién puede permitiros eso hoy en pleno siglo XXI? Bueno, 3 países votaron en contra de considerar a la trata de esclavos como crimen de lesa humanidad. Estados Unidos, Israel, y qué pena por nosotros, acá en el continente, en la patria grande, en el Abya Yala, qué pena por nosotros, Argentina, con Milei. Netanyahu, uno de estos cuates que ha firmado, que ha votado en contra de prohibir y señalar a la esclavitud como el más grande crimen de lesa humanidad que se ha cometido en nuestra historia. Uno de esos criminales de guerra es Benjamín Netanyahu. Para el que no sepa de dónde viene este cuate, tenemos su biografía. Biografía de malas personas, biografías en contextos salvajes. Algunos lo odian, otros lo desprecian y los demás sencillamente no lo conocen bien. Benjamín Netanyahu tiene exactamente los mismos años que el proyecto al que ha dedicado su vida entera. Y a pesar de ser el primer ministro israelí que más ha permanecido en el cargo y más polémicas ha levantado, su figura sigue siendo, a su manera, un completo misterio. Biografías. Hoy, Benjamín Netanyahu. Este video está basado en hechos históricos y biográficos perfectamente verificados, tomados de fuentes abiertas de libre consulta. Los testimonios incluidos en él son versiones ficcionadas libremente, o ni tanto. Benjamín Netanyahu nació en Tel Aviv en 1949. Como un típico ciudadano israelí, sus ancestrales raíces milenarias están ancladas en Lituania por parte materna y en Polonia por parte paterna. El apellido original de su padre, nacido en Varsovia, era, de hecho, Milejkovski. El pequeño Benjamín creció en un ambiente familiar sano y armónico. Sus progenitores eran fieles seguidores de la corriente del sionismo revisionista, que propugnaba mano dura con los árabes y el uso de la violencia ya desde finales del siglo XIX. Y es en ese entorno de concordia y hermandad que Bibi llegó al mundo. Muchos de esos antisemitas que lo llaman Satanyahu no dirían esas cosas terribles que dicen de él si lo hubieran conocido desde que nació. Fue un bebé verdaderamente adorable y muy flexible. Nunca olvidaré cómo lograba hacer girar su cabeza 360 grados, mientras los ojitos se le ponían de color rojo y recitaba extrañas letanías en lenguas desconocidas con su vocecita toda cuchicuchi y gutural. Nacido el mismo año del ingreso israelí en la ONU, Benjamín dio sus primeros y dubitativos pasos también en paralelo con ese proyecto naciente que años más tarde se encargaría de conducir con mano firme y sin dudar, rasgos de su futura personalidad política que ya mostraba sutilmente desde sus tiempos en la educación preescolar. Bibi era un niño dulce y cariñoso, pero algo expansivo. A menudo quería apoderarse de los juguetes de los otros niños. «Esa casa de muñecas me fue prometida hace 3000 años», gritaba. Y era muy difícil lograr que abriera sus deditos y la soltara. ¿La casita?
Bueno, tanto la casita como la trenza de la niña que estuviera jugando con ella en ese momento, claro. Como si fuera una señal del destino, Benjamín Netanyahu vivió parte de su infancia, adolescencia y juventud, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Su formación, inmersión y contactos con la sociedad estadounidense marcaron profundamente su personalidad y modo de entender el mundo. ¡Qué locos tiempos universitarios! ¿Cómo olvidarlos? Con Bibi hicimos todo tipo de travesuras de juventud, como patrullar las calles con bates de béisbol para dar un escarmiento a esos supuestos pacifistas universitarios, que en realidad eran terroristas pro-palestinos de closet. A veces les dejábamos notas amenazantes en la puerta o cabezas de animales bajo sus almohadas, chiquilladas inofensivas, pero que lo ayudaron a prepararse para la vida adulta y la política en la única democracia de Oriente Medio. Tras alistarse en varios momentos de su vida en el ejército israelí, Benjamín Netanyahu sintió que la carrera militar encajaba bastante bien con su personalidad, pero que podía resultar todavía más mortífero contra los palestinos sin un arma entre las manos. Y fue así como decidió dar el salto al ámbito de la política, inicialmente representando los intereses israelíes ante Naciones Unidas. En la ONU, Bibi y el resto del equipo nos sentíamos muy cómodos. Cierto, no nos quería casi nadie. A menudo los representantes de decenas de países abandonaban la sala durante nuestras intervenciones. Nuestras propuestas eran derrotadas aplastantemente en cada votación, etc. Pero de todas maneras, Estados Unidos siempre recurría al derecho de veto para protegernos. No importaba cuántos votos nos condenaran, siempre salíamos impunes. Y eso era bueno, pero previsible, repetitivo, hasta tedioso. Y Bibi comenzó a aburrirse. La decisión a tomar estaba clara, y una vez que Benjamín Netanyahu probó la política interna israelí, ya no quiso soltarla. Ascendiendo rápidamente en el partido Likud, logró encabezar el gobierno en 3 etapas diferentes, sumando, hasta el momento, casi 19 años en el cargo, suficientes para granjearse la admiración de sus simpatizantes y el odio de sus detractores. Santo para uno, demonio para otros, nuestro equipo de investigación logró contactar con su psicoanalista para tratar de encontrar una respuesta a la pregunta: ¿quién es realmente Benjamín Netanyahu? No hay un ápice de humanidad en él. Nada. Es un ser sin sentimientos, sin empatía, de una crueldad infinita, capaz de las peores depravaciones. Una constante pulsión que lo lleva, además de asesinar, a devorar los cadáveres de sus víctimas. ¿Netanyahu devora cadáveres? ¿Eh? ¿Cómo que Netanyahu? Disculpame, che. Pensé que la entrevista era sobre Hannibal Lecter. Obvio que no me refería a Netanyahu con ese perfil psicológico. Netanyahu es mucho peor. Y así fue como una persona que nació el mismo año que la bandera israelí se izaba oficialmente por primera vez, terminó convirtiéndose en el reflejo más fiel de su verdadera esencia. Y pensar que este cuate dicta la política exterior no solo de su país, sino de Estados Unidos, da un poquito de miedo. Israel no solo está dinamitando y bombardeando y asesinando a más de 22.000 niños en la Franja de Gaza, a mujeres embarazadas, a más de 2.000 personas en Cisjordania, no solo está asesinando a niños en el sur del Líbano, bombardeando Libia, no solo eso, está dinamitando también el pasado, la memoria. La memoria, como cantaba León Gieco, la memoria está guardada aquí, en nuestros corazones. No se puede dinamitar el pasado, pero Israel lo está haciendo. Nos vamos hasta el sur del Líbano. Esto también es Israel. No les basta con arrasar Gaza o bombardear Líbano. También quieren borrar la memoria, la historia y cualquier rastro de un pueblo que existía mucho antes de la creación artificial del Estado sionista. Israel detonó, según sus propias autoridades, unas 700 toneladas de explosivos en la montaña donde se alza el castillo medieval de Beaufort, en Líbano, una fortaleza con casi 9 siglos de historia, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO apenas unos días antes. Dicen que buscaban túneles de Hezbollah, la excusa eterna.
Porque colocar semejante carga junto a un monumento histórico no es una operación quirúrgica, es tratar el patrimonio de la humanidad como un objetivo militar, porque después de asesinar a todo un pueblo tampoco quieren pruebas que demuestren que estuvo allí. Matar el presente, dinamitar el pasado y adueñarse del relato del futuro. Esa es la táctica del sionismo. Pasado, presente y futuro. Y el mapa del Gran Israel. ¿Estos cuates van a dejar algo para el resto de la galaxia? Me parece que no. ¿Y cómo se explica que una sociedad como la israelí se haya echado en manos de estos señores sionistas genocidas? Porque había una vieja tradición de izquierda dentro del laborismo israelí. Es más, el movimiento sionista, que nació allá por 1870 y pico, un periodista, Teodoro Herzl, austriaco, judío, en Viena dijo: no, los sionistas tenemos que volver, los judíos tenemos que volver a la tierra prometida y ahí convivir con los pueblos árabes, entre ellos el pueblo palestino. Y hubo una corriente izquierdista dentro de ese sionismo y construyeron kibbutz, los famosos kibbutz, granjas colectivas donde se vivía de manera comunitaria. Eran granjas colectivas impulsadas por el socialismo israelí. Había una corriente izquierdista dentro de ese sionismo, pero eso desapareció. Y el sionismo y la propia sociedad de Israel se echó en manos de este supremacismo judío, de este supremacismo racista, de que todo eso es para los judíos y al resto hay que matarlos a todos. Pero ¿cómo una sociedad pasa de ser una sociedad que está dispuesta a convivir a pesar de ocupar esa tierra, a la solución de los dos estados, a llevarse bien con los palestinos después de haberles robado y asesinado? ¿Cómo una sociedad se cae por el precipicio como se iría por la carretera vieja a los Yungas? ¿Cómo te caes por el precipicio de más de 2000 metros y acabas siendo una sociedad con mucho miedo, con mucho odio, con mucho militarismo, encerrada en sí mismo, con miedo a los vecinos? Es inviable Israel, el actual Israel. Pero ¿cómo se ha llegado a esa situación? ¿Cómo los partidos ultraortodoxos, ultraconservadores, nazis abiertamente, tienen más del 20% del voto del electorado? ¿Y cómo el Likud, el partido conservador, el viejo oponente del laborismo israelí, es aliado de estos partidos de ultraderecha, los que alientan a los colonos? ¿Cómo ha llegado Israel a vivir con tanto odio y a justificar un genocidio? Es una sociedad que justifica asesinar a mujeres embarazadas porque supuestamente van a parir terroristas. Es una sociedad terriblemente enferma. ¿Cómo se llega a esta enfermedad? Con años y años de adoctrinamiento. En este vídeo de 1989 vais a ver cómo funciona el adoctrinamiento. Reunieron a un grupo de estudiantes israelíes con una estudiante palestina para escuchar ambas partes. As a Syrian Palestinian, I've come here to talk about what's going on outside and to see what you feel about meeting me and talking about your attitudes towards what I feel. Pero la puesta en escena era otra. Parecía un tribunal donde ella era la sospechosa. La sensación era clara. Habían traído a una terrorista para hacerle entender que lanzar piedras es más grave que matar a su familia o robar su tierra. You're blaming me for throwing stones because I want to live, and you're blaming us that we're killing your family. Cuando a un pueblo le repiten durante décadas que el ocupante es la víctima y el ocupado una amenaza, la injusticia se convierte en costumbre y la empatía desaparece. Mirad con atención cómo se entrena la mente para justificar el horror. A lot of time we've been spending it at house without schools because they were shut. Yes, but I also think that our activities are sometimes different. I don't go with my friends and throw stones at soldiers. How could you? How would you? I mean, why? Because you're living in a state. You're not occupied. We are occupied. Yes, but still, even if I were occupied, I don't think I would do these things in order to solve it. You don't live the situation we are living. You don't see soldiers killing people. You never had your brother arrested, have you? Have you ever seen him bleeding? Have you ever seen him beaten up? And he's a small kid. Why? Because he wants land?
wants a government. I mean, this is not a good situation. It's not good. You don't feel good. I'm sure there are other Palestinian kids who want this situation to continue. And showing the situation this way, I don't think it's very fair, because then you give the viewer in your country the only choice of sympathizing with Rula and not with us. You see? But why don't we live in our land? Why should strangers come and kick us out and stay in our land, and we should find another state? Why? We're not strangers. What? Our cousins? We believe it's our land like you believe it's yours. We can live together. Okay. Live together? Yes. You're blaming me for throwing stones because I want to live. And you're blaming us that we're killing your family. You see, we cannot live like this when everybody hates each other and blaming each other. You can't kill for peace. This is a silly reason. We're not killing for peace, we're killing for our existence. But who started it first? Can you tell me? 6 million Jews died, okay? I don't think it's a question of who is suffering more. We're the next generation, and we should start from now to try to find a solution and not compare who is suffering more and who is doing the legal things or not, okay? Terrible, terrible esa conversación de esas niñas adolescentes hace ya décadas. El holocausto contra el pueblo judío justificando otro genocidio. Si de verdad ese es su único argumento para matar, asesinar y cometer limpieza étnica, me parece que tienen que tener argumentos un poquito más sólidos para cometer estas guerras, digo, agresiones anexionistas de limpieza étnica y genocidio. Nosotros no dejamos de hablar de Palestina. El terror no solo se vive en Gaza, el terror también se vive en la West Bank, que dicen los ingleses, en la Cisjordania ocupada. Los sionistas lo llaman Judea y Samaria. Terror sionista contra el pueblo palestino. Mirad bien ese rostro. No hace falta que nadie lo certifique en un despacho. El estado de conmoción se ve en la mirada, en las manos, en la forma de quedarse sentado intentando entender lo que acaba de pasar. Esto ocurrió en Abu Falah, al noreste de Ramallah. Colonos israelíes atacaron a residentes palestinos y activistas internacionales que acompañaban a la población local para poder acceder a sus tierras agrícolas. Palos, piedras, gas pimienta. Esa es la pedagogía de la ocupación. Expulsar, golpear, humillar y luego llamar seguridad a la violencia. Y lo peor es que no es un incidente aislado. Estamos viendo un sistema que convierte la tierra palestina en botín, a sus habitantes en estorbo y a quien se solidariza con ellos en objetivo. El crimen no es que haya activistas internacionales allí. El crimen es que haga falta que estén allí para intentar proteger a un pueblo de la impunidad colonial. Lo que se ve en ese vídeo tiene un nombre: ocupación. Y estos señores sionistas no solo ponen sus garras en territorios vecinos de países como Líbano, como Palestina, como Jordania, como la República Árabe de Siria, sino que también, gracias al éxito electoral de las derechas / ultraderechas aliadas a Israel en el continente americano, nuestra Abya Yala, de lo que hablábamos ayer, están intentando también limpiar, blanquear su nombre gracias a gobiernos afines. Gobiernos afines como el de Milei en la Argentina, Kast en Chile, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, aquí en la propia Bolivia, que le abrimos los brazos, en Venezuela igual, que le abrimos los brazos a los señores de Israel para que puedan comprar tierras, a pesar de que eso no es legal, y también puedan invertir y también puedan lavar la cara, que nos olvidemos todos de Palestina, que nos olvidemos del genocidio. Israel está intentando controlar, no solo comprar territorio, tierra, sino controlar el agua en muchos de nuestros países, en Chile, en Argentina, en la Patagonia, pero también en México. ¿Quiere Israel controlar el agua en México? Pregunta retórica. ¿Quiere Israel controlar el agua en México? En Chihuahua, las alarmas se incendiaron con la firma de un convenio con Mashaf, la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno israelí. Este convenio, suscrito en 2023, otorga a la entidad un rol clave en la gestión del recurso local
y abre la puerta diplomática para posicionar su modelo hídrico en territorio mexicano. Entonces, ¿por qué es relevante ahora este convenio? La reciente viralización de este pacto en redes sociales desató una ola de indignación que incluso las autoridades se han esforzado en negar. Es que el Estado de Israel es genocida. Oiga, tenemos un tratado comercial con ellos, tenemos tratados comerciales con otros países que son más genocidas. Para entender la indignación y qué tipo de control busca Israel, hay que entender su modelo. Desde 1967, ningún palestino puede perforar un pozo o construir infraestructura de agua en Cisjordania ocupada, sin permiso militar israelí. Según un informe de Amnistía Internacional, mientras los colonos ilegales israelíes consumen más de 300 litros diarios por persona, en algunas comunidades palestinas el consumo se desploma a solo 20 litros. Organizaciones y colectivos como Salvemos los Cerros de Chihuahua sostienen que contratos como el que está firmado con Mashaf vulneran la soberanía nacional porque se firman con opacidad, transfieren información hídrica estratégica a una entidad extranjera y, el punto más grave, ignoran que la suscripción de tratados internacionales es una facultad exclusiva del gobierno federal mexicano. Bajo este argumento, según los activistas, este convenio es ilegal y aunque la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua defiende el acuerdo asegurando que fue notificado a la Cancillería, notificar no es lo mismo que registrar. La Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que únicamente tomó nota del acto. Sin ese registro, para los activistas, el acuerdo simplemente carece de validez jurídica. Frente a esto, colectivos convocaron a una marcha nacional el 1 de agosto, bajo el lema México para los mexicanos, en rechazo al convenio de Chihuahua y a lo que los organizadores llaman intentos de Israel por apropiarse los recursos naturales mexicanos. ¿Y tú qué opinas? ¿Esto es asistencia técnica para vencer la sequía o una entrega silenciosa de la soberanía hídrica? Y me parece que la segunda, compañera, hermana, ¿no ven? Entrega de la soberanía. Es como cuando los sionistas han llegado al terremoto de Venezuela, les vamos a ayudar. Papito, ustedes son expertos en demoler edificios y ahora van a ayudar a rescatar en edificios demolidos. El chiste se cuenta solo. Mientras tanto, Israel aumenta a través de partidas aprobadas en la Knesset, en el Congreso de Israel, más partidas, más plata para más asentamientos en el territorio palestino ocupado. Más plata para que colonos, porque tienes que ser muy nazi para ir con toda tu familia a una casa así puesta con 4 cosas en la punta de un cerro y abajo hay un poblado palestino y tú vas a vivir ahí arriba y vas a empezar a acosar a ese poblado, a ese pueblito palestino que lleva ahí miles de años y tú con una casa prefabricada, pagados por el gobierno con absolutamente todos los gastos pagados, te pagan por ir a vivir ahí para ocupar tierra que no es tuya, tienes que ser muy nazi para ir con tu familia. Bueno, eso es el sionismo, eso es el actual gobierno de Israel apoyado por Estados Unidos, actual gobierno de Israel que tiene relaciones diplomáticas con muchos países de América Latina, incluido el nuestro, Bolivia. Más plata para los asentamientos de colonos nazis en Palestina. Israel ha firmado un acuerdo de 8.500 millones de shekel, 2.300 millones de dólares para ampliar los asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada. El acuerdo, firmado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y altos cargos del movimiento de colonos, contempla la construcción de 12.000 nuevas viviendas, además de carreteras y otras infraestructuras destinadas a acelerar la expansión de los asentamientos ilegales, al punto que funcionarios israelíes han descrito el plan como una medida que podría cambiar el rostro de la región. Alrededor de 750.000 colonos israelíes viven en más de 140 asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados. Durante décadas, la red de asentamientos ilegales se ha convertido en un entramado de localidades, carreteras y zonas protegidas por las Fuerzas Armadas que fragmenta las comunidades palestinas y transforma el territorio. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha aprobado decenas de miles de nuevas viviendas en asentamientos y ha acelerado la legalización de puestos de avanzada de colonos previamente no autorizados de cara a las elecciones del 27 de octubre.
En junio, Israel también impulsó un plan de 1.000 millones de shekels, 338 millones de dólares, para establecer nuevos asentamientos y conectarlos mediante carreteras, redes de agua y otras infraestructuras. Según la organización israelí Peace Now, que se opone a los asentamientos, el presupuesto estatal de 2026 destina alrededor de 19.000 millones de shekels, 5.200 millones de dólares, a proyectos relacionados con los asentamientos. Los críticos sostienen que con cada nueva expansión se dificulta cada vez más la creación de un Estado palestino. La ONU ha reiterado en numerosas ocasiones que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados desde 1967 violan el derecho internacional. ¿Y sirve de algo? ¿Sirve algo que esta ocupación de territorio palestino viole constantemente las resoluciones de Naciones Unidas? No sirve absolutamente de nada. El derecho internacional ha muerto, la diplomacia también. Y no solo se quedan con territorio palestino para inviabilizar la solución de los dos estados, que forma parte del origen de la creación del Estado sionista de Israel en el 48 por las Naciones Unidas. Ese año, con todo el trauma del Holocausto y de las cámaras de gas, listo, trasladamos a los judíos a Palestina y le damos la mitad, 50% para Israel, 50% para Palestina. ¿Qué ha hecho Israel desde el 48? Irse comiéndose 50% poco a poco. Y el mundo sabe que la solución, por lo menos eso ha afirmado todo el mundo sabe que una solución es crear dos estados, Palestina en un sitio, Israel en otro. Pero con esta ocupación sistemática de territorio palestino se inviabiliza la posibilidad de que Palestina tenga un Estado. Si queda un pueblito por aquí y otro pueblito por allá y otro pueblito por acá y unos poquitos en Gaza, ¿cómo va a construir Palestina su propio Estado? ¿Con qué fronteras? ¿Con qué? Es imposible, ¿no ve? Entonces Israel se está, iba a decir una mala palabra, está ignorando al mundo y esa solución de los dos Estados y esa solución diplomática a través del derecho internacional. Y no solo se queda con territorio, sino que corta árboles centenarios. El árbol más sagrado para los palestinos es el olivo. De ahí salen las aceitunas, de ahí sale el aceite de oliva, forma parte de la cultura ancestral del pueblo palestino, las olivas, las aceitunas. Pero no solo eso, también está borrando toda posibilidad de cultivar algo y de sacar algo de ahí, de ese territorio palestino. Y una de las víctimas también son las abejas. Las abejas palestinas son terroristas y hay que acabar con ellas. Gaza ha sido durante mucho tiempo famosa por su rica agricultura, especialmente por sus fresas y cítricos. Las abejas son una parte fundamental de eso y son vitales para ayudar a restablecer las tierras de cultivo de Gaza. Pero la guerra de Israel casi ha acabado con la población de abejas. كان قبل الحرب عدد خلايا النحل في قطاع غزة تقريبا حوالي 30,000 خلية. اللي ظل منهم بعد الحرب كإحصائيات حوالي 700 خلية. Los suministros para la apicultura son extremadamente caros o imposibles de conseguir bajo el bloqueo israelí, pero los apicultores de Gaza están encontrando formas de mantener vivas a las abejas y sus medios de subsistencia. Ibrahim Aldaba es conocido por criar nuevas reinas y desarrollar colmenas adaptadas al clima de Gaza. Cuando Israel destruyó su hogar, también arrasó con su equipo y más de 400 colmenas. ما لقيناش نحل، ما لقيناش معدات، ما لقيناش براويز، ما لقيناش أي حاجة ترجعنا للنحل، حتى المناطق الزراعية ممنوعين إحنا نخش فيها. Gastó sus ahorros para comprar solo 3 colmenas y gradualmente las ha convertido en 35 nuevas colonias. Con pocos cultivos restantes para polinizar y nutrir a las abejas, él las cuida en el techo de un edificio dañado. Israel ha destruido más del 95% de las tierras agrícolas de Gaza desde octubre de 2023, arrasando los campos palestinos con bulldozers y arrojando bombas que contaminan el suelo con metales pesados. Muchos apicultores de Gaza han comenzado a alimentar a sus abejas con azúcar para mantenerlas con vida. Aldaba dice, las abejas son como la gente aquí. Las abejas continúan trabajando a pesar de las dificultades. Siempre encuentran el camino de regreso a la colmena. Las abejas palestinas, un símbolo de resistencia y de resiliencia. Si las abejas sobreviven, el pueblo palestino también, y con ellas y con ellos la dignidad humana.
la dignidad humana. Por eso no dejamos de hablar de Palestina. Israel está usando la naturaleza como arma política. No solo se trata de cortar olivos centenarios y ancestrales en tierra palestina, se trata de imponer una naturaleza, de cambiar el paisaje. ¿Y por qué quieren cambiar el paisaje? Por motivos políticos. ¿Y eso se puede? ¿Cómo se hace? ¿De qué está hablando este cuate? ¿Cómo convirtió Israel la naturaleza en algo político? Si recorres Israel, verás enormes bosques de pinos, eucaliptos y casuarinas. Son muy bonitos, sí, pero no son nativos de esta tierra y eso tiene sus consecuencias. A comienzos del siglo XX, el movimiento sionista estaba intentando convencer a los judíos europeos de emigrar a Palestina. Así que el Fondo Nacional Judío impulsó grandes campañas de forestación para hacer que Palestina se pareciera más a los países europeos de los que provenían los colonos sionistas. Comenzaron a arrancar árboles nativos de Palestina como los olivos, higueras, almendros silvestres y robles, para plantar árboles europeos con el fin de crear una pequeña Europa en la región del Levante. Y después de la Nakba, la limpieza étnica de Palestina, los árboles adquirieron otra función: ocultar las ruinas de las aldeas palestinas destruidas y despobladas durante la creación de Israel. Hoy, cientos de esas aldeas están ocultas bajo parques y bosques israelíes. Y al mismo tiempo, estos bosques ayudaron a difundir una de las frases más conocidas de la propaganda israelí: You have literally made the desert bloom. El Fondo Nacional Judío presume de haber plantado más de 260 millones de árboles desde su creación, pero las hojas caídas de los pinos acidifican el suelo, lo que impide el crecimiento de muchas otras plantas. Además, arden con mucha más facilidad que los olivos, por ejemplo, que llevan siglos adaptados a este ecosistema. Por eso es que Israel sufre más incendios que los territorios palestinos. Así que aunque Israel intente cambiar la naturaleza de Palestina, el propio ecosistema termina resistiéndose. Y la madre naturaleza, la Pachamama, es sabia, es sabia. Así que mientras los sionistas plantan pinos y eucaliptos que arden, la Pachamama dicta sentencia. En Gaza se ha celebrado el mayor funeral colectivo de los últimos 2 años. Se encontraron en uno de los edificios de la capital de Gaza 2 edificios demolidos por las bombas que regala Estados Unidos a Israel. Se encontraron a 2 familias totalmente bajo los escombros y desaparecidas las 2 familias en su totalidad. Decenas de personas de 2 familias palestinas, y ahora que han podido recuperar algunos cuerpos, se ha celebrado un funeral colectivo. Este es el funeral más grande en la historia de la Franja de Gaza. Los equipos de defensa civil recuperaron 112 cuerpos desde debajo de los escombros de las viviendas en el barrio de Sabra, en la Franja de Gaza. Incluyeron a 40 niños, 38 mujeres y 7 personas con discapacidad. Las víctimas pertenecían a 2 familias, las Hassaina y Abu Sharia, quienes fueron asesinados en un ataque del ejército israelí en 2023. نحن أصحاب الأرض فلسطين لنا ولأجدادنا ولآبائنا سنكون هنا لن نخرج إما نموت بها أو نبقى بها أحياء رحم الله شهداء عائلة الحسينة رحم الله شهداء فلسطين. 157 cuerpos permanecen atrapados. Palestina, Palestine, en los diferentes idiomas. ¿Y cómo se imaginan que es dormir en un pueblo palestino asediado por los colonos y por el ejército sionista de Israel? ¿Podrías dormir o te daría un insomnio que no hay pastilla que lo remediara? El insomnio y las noches en la Cisjordania ocupada. En Cisjordania ocupada, las familias ya no duermen por la noche, por miedo a que su pueblo sea atacado por colonos israelíes. والله صراحة بخوف ورعب طبعا خوف على رعب من الأطفال يعني كل سايجة خالو هسه بيجوا بدهم يجوا مستوطنين لا ما في حاجة نيمنا الأولاد وضلينا هون سهرين الصبح عشان تضمنش من هون لساعة شو يصير. Durante la última semana de julio, 12 nuevos puestos avanzados de colonos han sido erigidos ilegalmente en tierras palestinas, casi 2 por día. استمرار لعمليات الإجرام اللي بيقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي وزعران المستوطنين. احنا ما نشاهده اليوم هو جزء من عملية التصعيد وسياسة التصعيد اللي احنا بنعيشها من فترة طويلة.
Casas incendiadas, carreteras bloqueadas, tierras y recursos inaccesibles. El día a día de las familias palestinas se vuelve imposible. Para Amnistía Internacional, esta aceleración de la colonización se inscribe en una política de limpieza étnica que tiene un objetivo claro: vaciar Cisjordania ocupada de su población palestina. Settlers are more organized. They work in a more coordinated manner, and all of this is under the guidance of this Israeli government, and they are shielded and protected by the Israeli occupation forces, and they see how they move into the various places. They're there, and the occupation forces are maybe watching or actually engaging in the terror activities. Human Rights Watch alerta ahora sobre un riesgo de atrocidades en masa, mientras Israel continúa llevando a cabo un genocidio en Gaza en paralelo. Y la escalada en Cisjordania ocupada ya es sin precedentes. Desde 2023, el ejército israelí y los colonos allí han matado a más de 1.200 palestinos y palestinas. Es más que durante los 17 años anteriores juntos. Terrible lo que pasa en la Cisjordania ocupada, y eso no tiene nada que ver con Hamas, ¿no ve? Entonces, han derribado una casa de 120 años. De 120 años. Israel nació en el 120 años. Y le han echado al cuate, al palestino que vivía ahí con su familia desde hace 120 años. Esto está pasando en Palestina. Israel demolió una casa palestina de 120 años, más antigua que el mismo Israel, por no tener un permiso israelí. La casa fue construida a finales del periodo otomano, unos 40 años antes de la creación del Estado de Israel. El dueño estaba en su trabajo cuando llegaron las fuerzas israelíes y regresó para encontrar su casa en ruinas. Desde 2009, Israel ha demolido más de 14.600 edificios palestinos en Cisjordania ocupada y el este de Jerusalén. Desplazando a más de 23.000 personas. Más de un tercio de esos edificios fueron destruidos en los últimos 40 meses. Históricamente, las autoridades israelíes han rechazado casi el 100% de las solicitudes palestinas para permisos de construcción. En 2024, la Corte Internacional de Justicia de la ONU determinó que la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. Los jueces señalaron demoliciones de viviendas discriminatorias en su razonamiento. Desde entonces, Israel ha destruido miles de casas más. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes solidarios con la causa palestina. Y a todos los que criticamos el sionismo genocida, Israel nos dice que somos antisemitas. Nos vamos con un poquito de música. Mirko Casale, Decirme lo que soy, ¿es antisemita? Puede que robe territorios, pero no me digas ladrón. Puede que abuse de indefensos, pero no me digas matón. Puede que maltrate prisioneros, pero no me digas torturador. Puede que bloquee alimentos, pero no me digas hambreador. Ni a viva voz ni en forma escrita, porque decirme lo que soy es antisemita. Decirme lo que soy es antisemita. Puede que defienda un apartheid, pero no me diga racista. Que haga limpieza étnica, pero no me digas nazista. Puede que mate civiles, pero no me digas homicida. Puede que extermine poblaciones, pero no me digas genocida.
es antisemita. Decirme lo que soy es antisemita.